Entonces, el segundo método o segunda forma de transferencia de calor es la transferencia de calor convectiva, ¿sí? Acá en este dibujo hay un ejemplo típico de un radiador de calor que lo que hace es, como este radiador está más caliente, el aire circundante se calienta, el aire más caliente siempre tiende a subir y entonces se produce un bucle, que se llama un bucle convectivo acá, que termina calentando todo el espacio. La convección ustedes siempre la tienen que tener relacionada con lo que es movimiento de fluido, ¿sí? Así como en la conducción todo está quietito, porque cuando hay transferencia conductiva no hay un fluido que transmite calor, ¿sí? En la transferencia convectiva siempre hay un fluido involucrado, ¿sí? Puede ser aire, como en este caso, o podría ser, si estamos mirando tubos y esas cosas, agua o cualquier otro medio que sea fluido, ¿sí? Entonces, en el caso de la convección se produce en un medio fluido que puede ser líquido o gases, y se producen estas corrientes o bucles convectivos que son muy difíciles de simular. Se necesitan programas especiales de cálculo de fluidodinámica para saber exactamente cómo se mueve el aire, por ejemplo, en esta habitación, pero hay maneras simplificadas de estudiarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación que rige a la convección? La ecuación es esta que hemos puesto acá. El calor por convección es igual a un coeficiente H, ¿sí?, por el área, por una diferencia de temperatura, ¿sí? Este coeficiente H es el que me regula cuánto calor se está transmitiendo por convección. Depende del tipo de fluido, depende de con qué velocidad principalmente se mueve ese fluido, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a restringir al aire, que es el caso en el que trabajamos en edificios, ¿sí? Pero estas mismas ecuaciones valen para otros casos también. Entonces, en el caso de los edificios, al ser el aire un fluido, lo que más importa es con qué velocidad el aire lame la superficie en la que yo estoy calculando la pérdida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un muro expuesto, no sé, en Comodoro Rivadavia, a las condiciones climáticas de viento que hay en el sur, que son mucho mayores a las que podría haber, por ejemplo, en Tucumán o en Salta o en Jujuy, ¿sí? Entonces, la velocidad de aire es muy importante. Entonces, SH depende de la velocidad de aire. Hay una expresión muy simplificada que se utiliza y que es muy buena, que es esta que yo escribí acá en negrita, que es que el coeficiente convectivo se puede calcular como 2,8 más 3 por B, en donde B es la velocidad del aire en metros por segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros supiéramos cuál es la velocidad de viento en un determinado lugar, un promedio mensual, supongamos, no sé, 2 metros por segundo, reemplazando acá 3 por 2 más 2,8, podría calcular ese coeficiente H de transferencia, que es el que me permite calcular las pérdidas convectivas, ¿sí? Entonces, la pérdida convectiva depende de ese H, depende del área de transferencia, igual que en el caso de la conducción, y depende de una diferencia de temperaturas, que en este caso es la diferencia de temperatura que hay entre la superficie que yo estoy mirando y el fluido que está circulando en esa superficie, ¿sí? O sea, son una temperatura de un medio sólido y una temperatura del fluido. Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, en el mismo muro de 15 centímetros con el que nosotros calculamos las pérdidas conductivas, ahora calculemos las pérdidas convectivas, ¿sí? Para eso vamos a tener que suponer cuál es la temperatura que va a tener ese muro del lado externo. Supongamos, por ejemplo, que este muro se calienta a 50 grados, ¿sí? Un día de verano, al muro le da el sol, se calienta a 50 grados. Y el aire exterior, supongamos que está a 30 grados, ¿sí? Y una velocidad de viento bastante considerable, o sea, una velocidad alta de 4 metros por segundo. ¿Cuánto sería lo esperado que pierda este muro por convección? Entonces, primero calculamos el coeficiente convectivo con esa formulita que yo les dije, 2,8 más 3 por B, ¿sí? Cuando yo reemplazo la velocidad de aire, que son 4 metros por segundo, ese coeficiente H me da 14,8. Y luego calculo el flujo de calor por convección como H por A por la diferencia de temperatura. Entonces tenemos los 14,8,
El área, siempre la estamos calculando por 1 metro cuadrado de superficie, por eso hay un 1 acá. Y la diferencia de temperatura son los 50 grados de la pared menos los 30 grados del aire, o sea, son 20 grados. Y cuando hago este cálculo, las pérdidas convectivas me dan 296 vatios, o sea, casi 300 vatios de pérdida por convección, ¿sí? Ya vamos a ver después cómo se junta la pérdida conductiva con la convectiva y con la radiativa, que es la próxima que nos toca ver. Bueno, esta es la tercera forma de transferencia de calor, que es la pérdida de calor por radiación. Ustedes saben que todos los cuerpos que tienen una temperatura determinada emiten radiación hacia su medio ambiente, ¿sí? Mientras mayor es la temperatura del cuerpo, mayor cantidad de radiación emite. Y esa es la manera, por ejemplo, en que funcionan las estufas por radiación. Se calienta una placa a una temperatura bastante alta y esa placa emite radiación hacia nosotros y nosotros percibimos el calor de la estufa por un fenómeno puramente radiativo. Es lo mismo que pasa cuando nos acercamos al fuego. El fuego también emite calor por radiación, por ejemplo en una estufa de leño, ¿sí? Y nosotros, no sé si ustedes se fijaron que si ustedes no están perfectamente de frente a una estufa de leño, no van a sentir el efecto radiante. Si ustedes se ponen al costado y no están mirando directamente, no se percibe el calor, porque el calor principal con el que calefacciona una estufa de leño es calor por radiación, y para eso tienen que estar los cuerpos enfrentados. Entonces, acá yo simplemente puse para quienes ya han estudiado un poquito de transferencia de calor, cómo es la curva de la emisión de un cuerpo negro, ¿sí? Ustedes saben que el Sol emite calor por radiación, es la forma en que la Tierra recibe la energía del Sol, puramente radiativa. En el Sol no hay ni conducción hacia la Tierra ni convección, porque no hay medio fluido entre el Sol y nosotros, así que la transferencia es puramente radiativa. Y es lo que nos permite la vida en la Tierra. Bueno, de la misma manera, todos los cuerpos, de acuerdo a su temperatura, van a emitir distintas cantidades de radiación. Lo que pasa es que el Sol emite su radiación dentro del rango visible del espectro que se llama electromagnético, mientras que los cuerpos que están a temperaturas, por ejemplo, a 100 grados o a 80 grados o a 50 grados, emiten su radiación en una parte del espectro que es de onda mucho más larga, que se llama radiación infrarroja, ¿sí? Que es la radiación que se puede ver con una cámara termográfica, que más adelante tengo alguna foto. Entonces, la radiación depende además de una propiedad de la superficie del material que se llama la emisividad, ¿sí? Entonces, esa emisividad que se denota con la letra griega epsilon va entre 0 y 1, ¿sí? 0 no hay ningún material porque todos los materiales algo de emisividad tienen, ¿sí? Pero los que menos emiten son los materiales metálicos que están pulidos. Por ejemplo, el aluminio pulido, el cobre pulido o el acero inoxidable. Fíjense, los valores son 0.05 a 0.1, ¿sí? Mientras que a medida que yo voy avanzando, fíjense, goma, plástico, tejido, cemento, barro, todos estos valores, de golpe es como que hay un gran salto acá al 0.95 o al 0.90 más o menos, la piel humana 0.98, el agua 0.98, y el cuerpo negro perfecto, que es una idealización, en 1. ¿Sí? Entonces, los materiales que son poco emisores o malos emisores son los metales, mientras que los que son buenos emisores son los que tienen colores oscuros, e inclusive, los materiales usuales que se construyen con edificios, un hormigón, por ejemplo, el cemento o un ladrillo, tienen una emisividad del orden de 0.8, así que son buenos emisores, ¿sí? ¿Qué significa ser buen emisor? Que emite bastante cantidad de radiación respecto de un mal emisor, como serían los metales, ¿sí? Los metales no emiten mucha radiación. Entonces, la ecuación que me maneja las pérdidas convectivas por radiación ya es una ecuación un poquito más complicada porque tiene potencias de temperaturas a la cuarta,
¿sí? La ecuación es la emisividad epsilon, que es la que acabamos de ver en la tabla, por una constante que se llama de Stefan Boltzmann, sigma, que está puesto acá el valor, por el área, por la diferencia de las temperaturas en Kelvin elevado a la cuarta, ¿sí? Esto lo que hace es que todo el cálculo de transferencia de calor se ponga un poco más complicado. O sea, cualquier cálculo que yo quiera realizar con la parte radiante es más complicado que con la parte conductiva o convectiva, ¿sí? Yo acá les dejo las ecuaciones para que ustedes las vean, pero nosotros no las vamos a utilizar en nuestra práctica diaria. Vamos a utilizar una manera simplificada de trabajar con las pérdidas radiativas, que son bastante importantes, ¿sí? Vamos a hacer solamente un cálculo para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando y después vamos a pasar a simplificar esta transferencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos en edificios, como les digo, como esta parte radiativa es complicada, lo que se hace es unir las pérdidas radiativas con las pérdidas convectivas en un único coeficiente que se llama un coeficiente global de convección y radiación. Entonces yo lo trabajo mucho más sencillamente que si tuviera que trabajarlo por separado. Aquí está cómo se simplificaría meter la radiación junto con la convección. Entonces por eso le puse que la pérdida de calor de convección y radiación es igual a un H, que ahora le llamamos global, ¿sí? Y que se calcula con esta fórmula que está acá abajo, que fíjense que es bastante parecida a la anterior, solo que los coeficientes son un poquito más altos, porque ahí estoy involucrando a la radiación, ¿sí? Por el área, por la diferencia de temperatura que hay entre la superficie y el fluido. Entonces esto es una ecuación que es lineal y que es mucho más fácil de trabajar por todos los modelos numéricos y por los soft. Entonces por eso se la utiliza digamos, sin que sea demasiado grande el error que se comete, porque los saltos de temperatura suelen ser pequeños. Entonces, Profe, sí, perdón. disculpe, una pregunta. ¿La velocidad del viento, hay algún límite máximo o mínimo, bueno, mínimo no, máximo sería aplicable a esa ecuación lineal? No, porque digamos, las velocidades de viento normales o en lugares ventosos, esta ecuación es válida, ¿sí? Si nosotros tuviéramos algo extremo, quizás habría que buscar otra expresión para este H, que fuera más específica, pero para las aplicaciones usuales de edificios esto va más que bien, ¿sí? No hay ningún problema. Inclusive esta misma ecuación es la que se utiliza para la pérdida convectiva en los interiores. En los interiores la velocidad de viento es muy bajita, 0.1, 0.2 a lo sumo, ¿sí? Entonces, y se puede seguir utilizando esta expresión. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, como mucho, los 4 metros por segundo que hablaba hace un rato. Si ustedes se fijan, 3,8 por 4 son como 15 y algo, ¿sí? Este término, más los 5 y algo, andaremos en un coeficiente de unos 22 más o menos, ¿sí? Convectivo. Así que esta ecuación ustedes utilícenla sin preocuparse demasiado, porque es una expresión que es bastante amplia en el rango de las velocidades con las que la pueden utilizar, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, y entonces acá está el ejemplo de la misma pared con 50 grados de temperatura y aire exterior a 30 y velocidad de viento a 4 metros por segundo, y está hecho el cálculo. Bueno, acá no me había dado cuenta, bueno, acá está el cálculo 21, prácticamente el coeficiente H, y cuando lo pongo en las pérdidas convectivas y radiativas me da una pérdida de 418. ¿Sí? Creo que la anterior convectiva era como cerca de 180, 190, bueno, lo que le falta para llegar a este valor, 418, es la parte radiativa que está ya metidita dentro del coeficiente global.